Estamos en las jornadas de la matanza. Curiosamente, el otro día, la semana pasada, hice un taller para una asociación gastronómica y tuvieron el placer de regalarme uno de sus libros, La matanza y su cocina. Y hojeando me llevaba a mi pasado, ¿no? Mi familia era siempre de matanza y me contaban mis padres que al principio ellos tenían que vender la pieza más valorada, que era el jamón y las paletas, para poder comprar las especias, las tripas y elaborar, ¿no? Y hoy, recordando y viendo esas fotografías, pues me acordaba mucho de ellos. La matanza, todos la recordamos desde que nacimos, ¿no? Pues la matanza va mucho más allá. Desde los primeros escritos datan de los romanos, siglo II a.C., por lo que los historiadores calculan que viene de la época de los fenicios. Fíjense que desde hace más de 2200 años tenemos la matanza y tenemos como producto estrella el jamón, antes conocido como cecina, la cecina del cerdo. El jamón es muy valorado en aquella época por los romanos. De hecho, ya se empezaban a exportar, todos los jamones se empezaban a exportar a Roma. Era una joya. Desen cuenta que en aquella época una pieza de jamón estaba al nivel de las clases sociales altas, no llegaba a nadie más. Cuentan las historias de que una pieza costaba 20 denarios, que según ellos era un valor muy caro para un alimento. El alimento no costaba tanto, no se podía pagar, entonces para nosotros ahora es difícil un bellota. No es tan difícil, era más difícil para ellos en aquella época conseguir un jamón que para nosotros un 100%. Nos costará un poco más, un poco menos, pero todos tendremos alguna vez la opción en un evento, en una fiesta, de conseguir, pero para ellos no. Era tan importante el jamón en aquella época que se hicieron monedas con la pata del jamón. Se encontraron restos que eran monedas con las patas del jamón para que vean el valor que tenía este preciado en Roma. Esto es una carta de las tabernas, de los restaurantes que había antes, donde aparecía el jamón dentro de sus cartas. El jamón no ha evolucionado nada en 2200 años. Se cura exactamente igual ahora que hace 2200 años. No ha variado nada. Cuentan los historiadores que se coloca en una tina. Bueno, previamente se prensa y se le saca la sangre de la vena para que no se ponga malo por dentro. Y una vez que le han metido peso para sacarle toda la sangre, entra en salazón. Cuentan que en una tina los colocan, van colocando las capas de sal para que no se toque una pieza con otra. A los 5 días los sacan, le dan la vuelta, los de arriba abajo, los de abajo arriba, y los tienen 12 días más. Solo 17 días. Luego aquí llegó una época en la que hoy me han hecho preguntas mientras preparaba la masterclass de cuánto tiempo en salazón. Se llegó a una época que era un día por kilo. Eso es exceso de sal. Ya no se pone un día por kilo. ¿Por qué? Porque el jamón está dentro de la cocina mediterránea. Al estar dentro de la cocina mediterránea se busca un producto bajo en sal. Entonces la curación es más larga porque tarda más en deshidratarse que antes, pero tenemos una calidad de producto mucho más alta. El jamón está más reposado y tiene otro sabor, es más organoléptico, en boca es mucho más. Entonces, el jamón está dentro de la dieta mediterránea. Pues en aquella época era un producto tan valorado que nos contaba el poeta Marcial, un poeta famoso de la época, y decía en uno de sus textos que de los cerretanos traedme a mí jamón y los golosos se ahiten de filetes. Es decir, le daba igual los solomillos, los lomos, les daba igual. Él lo que quería que le llevasen de España a Roma era jamón, ¿sabes? Entonces, el jamón estaba dedicado a las clases sociales altas.
Y se utilizaba, igual que no ha cambiado la forma de curarlo, lo sacaban de las tinas, lo colgaban 3 días, lo descolgaban, lo lavaban, le quitaban la sal, lo tenían aireándose otra vez, le ponían aceite, lo dejaban otros pocos días y al final le daban un ungüento con aceite y vinagre para que las polillas y no les atacasen, la moscarda, para evitar, era su forma de evitar que le atacasen. Se mataba igual que ahora, se mataba en San Martín, ¿vale? ¿Por qué? Porque buscaban los hielos. Ya no tenemos hielo, aquí ya no hiela. Gracias a Dios tenemos unas cámaras y unos profesionales que llevan controlado el grado de humedad, el grado de temperatura, entonces van sacando el jamón en perfecto estado. En aquella época era igual y se consumía igual que ahora. Cuentan los historiadores de la Fundación Jamón Serrano que el jamón se utilizaba previo a las fiestas, es decir, igual que nosotros lo utilizamos para los cócteles en las bodas, ¿no? Degustamos el jamón, ellos también. Y también lo utilizaban en las barras libres de ellos, es decir, para apaciguar la ingesta de alcohol que tenían durante las fiestas después de los grandes banquetes. También utilizaban el jamón, igual que nosotros ahora en las barras libres. Cuando termina una boda, sale el cortador y empieza a degustar el jamón para que las copas entren mejor, ¿no? Para que empapen bien y no nos suba tanto el alcohol. Entonces, si se están dando cuenta, no evoluciona nada el jamón en 2200 años. Es un producto tan bien hecho desde el principio que no ha evolucionado. En los reglamentos se mantienen igual, no ha cambiado nada. Y esa es un poco la historia del jamón y la historia de las chacinas, un poco para que sepan que no viene de ahora, que todo esto viene de más allá de lo que nosotros pensábamos. Como han podido ver, antes de que me vayan preguntando, yo me adelanto a las preguntas. La pata para arriba, la pata para abajo, es una pregunta muy habitual siempre que estamos en un evento. Pues miren, cuando he estado cortando para preparar el maridaje, como yo voy a consumir la pieza completa, yo he cortado por la maza, es decir, pezuña hacia arriba. ¿Por qué? Porque voy a consumir hoy la pieza completa. Cuando termine aquí empezaré ya y apuraremos. Pero en las casas no. En las casas ustedes deben de empezar con la pezuña hacia abajo, ¿no? Siempre la pezuña hacia abajo porque esta parte es menos grasa y aguanta menos. Entonces nos tomamos primero la parte un poco más seca y vamos dando tiempo que se cure la parte de abajo, ¿vale? Aunque en teoría el jamón debe llegar siempre curado. Siempre tiene que llegar curado. El jamón debe llegar a sus casas con un momento óptimo de consumo. No puede ser tan curado como nosotros porque lo vamos a consumir, pero tampoco les puede llegar un jamón blando. Un jamón blando en sus casas tienen que pasar un año para que se les cure. Nunca cojan un jamón que esté tierno y lo dejen. El jamón a día de hoy hay que cogerlo en el momento óptimo y nunca se toca por atrás para ver si está blando o está duro. Si ustedes tocan el jamón por atrás, todos están blandos porque está la grasa. El jamón hay que tocarlo en esta zona. Ustedes tienen que comprobar en esta zona, aquí, si ustedes la textura de la pieza. Siempre que la pieza esté bien elaborada. Porque hay jamones reservas que cuestan 5 euros y jamones reservas que cuestan 10. La elaboración, la paciencia. No han tenido prisa, miren. ¿Se han dado cuenta que yo no tengo ninguna parte acortezada en el jamón? Ustedes cuando cogen el jamón tienen aquí una parte muy dura y esto muy blando. Eso es porque el criador, el que ha curado el jamón ha tenido mucha prisa en curarlo. Los meten en las cámaras, le meten sal, los deshidratan rápido y le meten calor. Entonces, ellos buscan una deshidratación rápida, que el jamón pierda el agua y a los 9 meses que me manda el reglamento el jamón está fuera. Entonces, encuentran una parte muy acortezada. Eso lo da los jamones bajos en precio. Un jamón bajo en precio busca eso. Hay que ser rápido, no puede estar aquí mermando, ¿no? Una vez que ha mermado los 33% que debe mermar un jamón serrano, sale al mercado.
Entonces, siempre tienen que ir buscando un jamón de calidad. Dentro de los jamones de calidad serranos hay 3 tipos. ¿Los conocen? ¿Alguno? ¿Sabe qué tipos de jamón tenemos en jamón blanco? El Duroc, 100% o cruzado. Ahora hablamos del cerdo Duroc. Hay 3 tipos de jamón. El jamón de bodega, el jamón reserva y el jamón gran reserva. ¿Cuál es el que para ustedes les suena más bonito, de más calidad, no? De los 3. El gran reserva, sí. ¿Y del bodega qué opinan? ¿Del jamón de bodega? Jamón de bodega tiene un nombre muy bonito, pero es el jamón de inferior calidad. Es un jamón con 9 meses de curación, está en el mercado. Suele ser un jamón pequeño de 6 kilos, ese famoso que nos encontramos oferta, 35 euros la pieza, ¿no? Es un jamón pequeño, poca grasa, curación rápida y a los 9 meses está fuera. Luego tenemos el jamón reserva. El jamón reserva tiene que salir al mercado con un mínimo de 12 meses, un año. Si tiene 15, mejor. El reglamento le exige para salir a la venta 12 meses. Y luego el jamón gran reserva. El jamón gran reserva son piezas mínimo de 8 kilos y medio porque tienen que aguantar una curación mínima de 15 meses. Si no tiene grasa, no aguanta. La grasa es quien aporta la durabilidad al jamón, ¿no? Es la parte que se va infiltrando y le va dando tiempo. Si tenemos un jamón sin grasa, a los 15 meses jugamos al pádel con él, estaría seco. Entonces son las piezas más grandes. 8 y medio, a mí me gustan de 9 kilos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tienen el mismo hueso un jamón de 9 kilos que un jamón de 7 y medio. Le puede variar 100 gramos. Si ustedes cogen el esqueleto de un jamón limpio de 7 kilos y medio, les puede pesar 2.200, 2.300 el hueso. Y un jamón de 9 kilos le puede pesar 2.400, 200 gramos más. ¿Qué significa? Que están consumiendo 1,5 kilos más de producción. Entonces, siempre el jamón grande da mucho más rendimiento porque tiene el mismo hueso. Esa es la parte de los jamones reservas, jamones de capa blanca. Y luego pasamos a los ibéricos. En los ibéricos ya tenemos un poco de lío, ¿no? Hoy escuchaba en el stand, ¿este es pata negra o es ibérico? ¿Este es ibérico o es de cebo, ¿no? Y estaban hablando de lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo. Ibéricos son todos y luego dentro del ibérico está la alimentación. Tenemos 4 tipos de jamones ibéricos, ¿lo sabían? Y se mueven por precintos. El precinto blanco, que es el jamón de cebo, 50% Duroc, 50% ibérico. Aquí ya entra el cerdo Duroc, ¿vale? El Duroc se utiliza para cruces en sangre. Entonces, el Duroc es 50%, suele ser el padre, y la madre siempre es ibérica. Tenemos un 50 y un 50. Es el de precinto blanco. Ese cerdo siempre está estabulado. Ese no sale al campo. Ese cochino no campea, no anda. ¿De qué depende la calidad? Pues de que el productor quiera gastarse el dinero. Si le da una alimentación de piensos naturales, como son el maíz, el trigo, la cebada, lo alimenta con esos productos, van a tener una calidad de carne buenísima, ¿no? Pero si tenemos prisas y le metemos piensos compuestos y agua para que el cochino se ponga tremendo, en 2 días estemos matándolo y sacándolo, al final esa diferencia se nota cuando llega a las mesas. Y de hecho, cuando ustedes echan un filete a la carne, a la plancha, o lo paran o se va, empieza a saltar porque están llenos de agua. Eso es porque le han metido piensos y mucha agua. Entonces salta. Sin embargo, si cogen un pedazo de carne de un cerdo campeado o un cerdo de bellota, no salta, ¿no? Eso lo ponen ustedes y no tiene agua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha tenido otra forma de vida, otra alimentación mucho más sana. No le han engordado tan rápido. Luego tenemos
otro jamón de cebo, pero este es cebo de campo y tiene un precinto verde. ¿Vale? Los precintos son la normativa, es el DNI del jamón. Ese precinto, ahí viene toda la alimentación, cuándo nació, cuándo lo mataron, cuándo entró en el secadero, viene toda la vida del cochino. Ese es su DNI. Esos han tomado piensos naturales, pero han estado sueltos en la dehesa. ¿Os acuerdan de antes que había un jamón que se llamaba recebo? Ese no existe ya. Está el jamón de cebo de campo. En la nueva denominación es jamón de cebo de campo. Es un cochino que campea y, aparte de los piensos naturales, pues entra a la dehesa después de los bellotas y se va comiendo los restos que quedan, se alimenta de hierbas frescas, pero lo importante es que la comida está a 1 kilómetro de las charcas. Entonces, si tienen hambre tienen que andar a comer y si tienen sed tienen que bajar. Entonces, ese cochino está campeado, está andando. ¿Qué conseguimos? Unas carnes más hechas, unas carnes con más firmeza, tienen otras tonalidades, ¿no? Un color más oscuro, es un color rojo más intenso. Y luego nos llegan los bellotas, porque bellotas hay dos tipos. Bueno, el campo es 50% Duroz, 50% ibérico y hay algún cruce en sangre de 75-25, ¿no? Pero normalmente es un 50-50. Bellotas hay dos, precinto rojo, alimentación la misma, se alimentan igual. ¿Qué cambia? La genética. La genética del cochino va por un lado y la alimentación va por otro. No es lo mismo. Ibéricos son todos y la alimentación es lo que cambia. El de precinto rojo normalmente es un 75-25, es decir, el 75% ibérico y 25% Duroz. También los hay 50-50, pero normalmente es un 75-25. Y ahí se alimenta igual, pero cambia la genética. ¿Por qué hacen cruces? Pues porque el cerdo Duroz crece más rápido y además tiene una paridera más grande. Y esto es un negocio. Al final, vamos a lo que más nos produce. Por eso en el año 60 se trae de Estados Unidos el cerdo Duroz y se utiliza para cruzar los nuestros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengamos más producción, tengamos unas parideras mucho más grandes, con un crecimiento más grande y tenemos, con el mismo gasto de comida, el animal es mayor, entonces tenemos más rendimientos. Y luego tenemos el jamón de bellota 100%, que es precinto negro. Ese es un precinto negro, ese es el jamón de bellota. Ese no es el que ustedes llaman pata negra. Pata negra son todos. Jamón de jabugo. Jabugo es una denominación de origen, no es un jamón, no es una alimentación. Es jamón ibérico de bellota. Ya puede ser de jabugo, puede venir de los Pedroches, puede venir de Guijuelo, puede venir de Dehesa de Extremadura. Es jamón ibérico de bellota. Características, cómo diferenciarlo, que nunca les engañen. Son jamones muy largos y tienen una muñeca muy finita. ¿Por qué? Porque han caminado mucho. Entonces tienen cuando ustedes ven que tienen la pata gorda y tal, ¿no? Eso es porque han estado estabulados, el animal no ha andado, entonces solo ha cogido peso. Y ahí se nota en los bellotas. Es muy importante el tema, ¿vale? Y que no les engañen, porque todos los pata negra no son ibéricos. Incluso yo he cortado jamones de bellota con la pezuña blanca. ¿Por qué? Porque la genética está ahí. Igual que en nuestras razas ha venido un niño negro en una familia, decían, pero si aquí somos todos blancos, ¿no? Pero tiran de genética y en sus antepasados había un familiar negro, ¿no? Pues aquí igual, es genética, son cruces, porque ya no hay monta, la monta desapareció, ahora todo es laboratorio. Ahora se coge en laboratorio, quiero un 75%, pues quiero un 50%, cojo a la madre, le insemino del padre y ya tengo un 50% de lo que pare. Eso ya cojo esa paridera, que es un 50%, lo utilizo de padre y la madre 100% y tengo un 75% en sangre, ¿no? Ya vamos sacando la genética en laboratorio, todo va en laboratorio, todo es inseminación artificial, ¿vale? ¿Por qué? Porque buscamos la genética en sangre y para evitar que siempre tener controlado, sobre todo siempre tener controlado lo que va pariendo y la genética que tienen.
y es un poco complicado el distinguir, ¿no? Pero poco a poco, gracias a estas masterclass, vamos haciendo cultura del jamón. Que cuando vayamos, yo con que se queden, que cuando vayan a comprar un jamón sepan más o menos lo que están buscando y que no les time, ¿vale? Porque jamón, pata negra son todos. Yo hoy les voy a dar a degustar un pata negra. Así que esas es un poco las formas. Bueno, dirán, este hombre habla mucho y que el jamón no corta, ¿no? Bueno, jamón está cortado. Vamos a hacer, si fuésemos aquí para consumirlo, por esta parte, pero como hoy vamos a enseñar en sus casas, deben de coger por esta parte. Con este jamonero corta cualquiera, ¿no? Sí, pues el otro día di una masterclass a 20 personas y no cortaba ninguno con este jamonero. Miren, ¿qué deben de hacer? Cuando están en casa, yo lo he limpiado completo porque yo lo voy a consumir completo. Pero el mayor enemigo del jamón es el oxígeno. El oxígeno es el mayor enemigo. Si ustedes todo lo que descubran y no consuman, eso se va oxidando. Entonces hay que ir limpiando el poquito. Si van a consumir 3 platos, limpian 3 platos y el jamón se queda cubierto porque es su mayor protección. Cortan, lonchean y que necesitan más, le limpian otro poquito por los lados y van bajando. Pero siempre evitando descubrir más de lo que necesitan. ¿Vale? Ya sé que ustedes no lo tendrían así, en sus casas tendrían esto. Estaría así y en la forma natural de los jamones en sus casas. Da igual. Al final tienen que ir buscando que vaya plano. ¿Cómo lo consiguen? Mire, aquí tienen un huesecito que eso lo encuentran al tacto. Pues simplemente cogen el cuchillo y le hacen una incisión ahí, un poquito solo, no bajen más, no es necesario, solo lo van a cortar. Y entonces, cuando van a cortar hacia adelante, no se le desafila entonces ya tienen hueco para que cuando ustedes vengan, les entre el cuchillo y ya vayan cortando las lascas. ¿Ven? Es muy importante que hagan primero esta incisión y el cuchillo hacia adelante. ¿Para qué? Porque si ustedes no hacen esta incisión y empiezan a cortar, el cuchillo no les entra. Entonces cada vez irán basculando más y el jamón irá cogiendo esta forma, ¿no? Que es una sonrisa muy agradable que encontramos todos cuando levantamos el trapo, ¿no? Encontramos ahí toda. Pues aquí evitamos esa sonrisa y evitamos que pase eso. Entonces aquí tienen esa incisión y la siguiente nos vendría aquí. ¿Ha visto que tiene la cadera? Pues igual, simplemente ustedes marcan un poquito para que cuando lleguen a este lado, igual, vaya bajando la pieza recta. Lo importante es que la pieza baje recta. Lo importante es que el jamón en sus casas les invite a comer jamón. Porque el primer sabor, ¿dónde lo encuentran? La vista. Siempre comemos primero por los ojos. Si nos llama, comemos. Pero si usted llega y se encuentra por aquí, seco por allá, cuando levanta el trapo le dan ganas de llorar, lo tira y, ¿sabes? Pa'l cocido. Y salen croquetas maravillosas. Es lo que echan de menos mi familia, de mis huesos pelados, que croquetas no salen. Entonces, hay que evitar, que el jamón nos invite a cortar. Entonces, si vamos buscando dentro de nuestras posibilidades, de nuestro manejo, ¿no? Pero que el jamón siempre tenga un corte apetecible, ¿no? Que nos invite a seguir cortando, a seguir degustando la pieza. Eso es lo que tenemos que buscar. Y es con 2 simples, en este huesecito y en este huesecito, ya vamos librando la pieza y nos va bajando recto. Un poco de cuidado. Es que la loncha sale más gorda, no somos profesionales. Siempre busquen que la loncha no salga muy gorda, porque no es apetecible. Dense en cuenta de que hasta que ustedes les llegan
un jamón a sus casas, ha habido mucho trabajo detrás. Es impresionante el trabajo que lleva una pieza de jamón. Hay jamones que pasan, desde que nace el cochino hasta que llega a su mesa, el que menos pasan 2-3 años. Hay mucho trabajo del porquero, de los veterinarios. Vamos a poner en valor, ¿no?, el trabajo de los demás y vamos a darle el valor, ¿no? A mí en cacho gordo, no, hombre. Seguro que cuando usted están en su casa haciendo algo, ¿no?, se ponen a planchar, nos dicen que le den por saco a esta camisa, ya va, ¿no? Ponemos cuidado, ¿no? Ponemos cuidado. Pues el jamón, por muy bodega que sea, se merece un respeto, ¿no?, un trato. Es la joya de España, es decir, es nuestra bandera fuera de España. Entonces vamos a tratarlo, vamos a mimarlo, ¿no? Y nos invitará a degustarlo. Vamos a comer mucho más jamón si tenemos una pieza bien conservada. Bien conservada no significa ponerle el tocino encima, porque ponerle el tocino encima, ustedes están creando una capa de moho. El mejor conservante, no les voy a engañar, es cortar todos los días unas tapitas con una cerveza. El jamón en la encimera, donde más estorbe, porque si me lo cuelgan en la despensa, se nos olvida que tenemos jamón. El jamón, ¿dónde pongo el jamón? En la encimera, donde estorbe, donde le apetezca, donde se le vaya el trozo para las judías, donde se le vaya para los guisantes, que el bocadillo del niño de por la mañana, pues, más saludable que un bocadillo para un niño de jamón, no hay nada. Y económico, porque les puedo decir que está tan caro el jamón como el chope. Y si no, un día párense a calcular. Yo el otro día utilicé un fiambre de cabeza de ibérico con piñones y cuando miré el precio del kilo eran 17 euros. Un fiambre para bocadillos. Estamos hablando que pueden encontrar un jamón loncheado fácilmente por 9 o 10 euros. En Blip estáis, y siempre es jamón, producto más natural y más saludable. Entonces, es importante que cuiden el corte del jamón y lo vayan disfrutando. ¿Cómo lo disfrutan? Pues siempre en lonchas que no sean muy grandes. Las lonchas que sean, aunque no les salgan perfectas, pero que no sean grandes, que cuando entren en boca sea fácil de masticar y de digerir. Es más fácil tomarse 3 finas que una gordita. Expresa más, sube más, ¿no? Al meter la loncha tan fina, saborearla, el jamón le va dejando, primero se le sube los aromas hacia la nariz y le va marcando. Es mucho más fácil degustarlo. Es mucho más fácil. Lo del jamón en tacos gordos está bien como mito, pero yo intento abolirlo. Entonces, siempre deben de degustar el jamón lo más fino posible. Si además ponen un poquito de interés y en vez de echarlo a montón, se lo curran un poquito y le dan un poco de forma en el plato, aunque no sea la de un cortador profesional, pero que, ¿no?, que aunque vayamos tirando las lascas un poquito así, pero ahí tienen, es mejor ponerle un poquito de esmero. Es mejor ponerlo así, sin más. Les va a llamar más la atención que si ustedes empiezan con el cuchillo, empiezan a tirar, a tirar, a tirar y hacer una montaña de jamón, así. Esto apetece menos, aunque hay más, pero apetece menos. Esto apetece mucho menos, ¿no ve? Está amontonado, no llama la atención. Es simplemente con que lo estiran un poquito. No hace falta que se esmeren, pero que el bocado no sea llamativo.
Lo colocan un poquito y ya nos cambia, ¿vale? Ya nos cambia la visión, ya nos llama más a degustarlo. El jamón nos llama más a degustarlo. Entonces, es muy importante que el jamón lo cuiden. ¿Lo ven? Vamos cortando la pieza como les he dicho. Vamos a intentar llegar a la cadera. Siempre busquen que vaya lo más recto posible, ¿no? Vayan buscando que vaya recto, que vamos, si hemos empezado, sigamos bajando. Tenemos que ir bajando paralelo. Cuando lleguemos al hueso, llegamos al hueso, pero siempre vamos bajando la pieza de forma paralela. Importante. ¿Cuándo consumen el jamón en casa? ¿Cuál es la época que más consumen jamón en casa? En invierno. Entonces no disfrutarán del jamón, a no ser que lo tengan en la encimera con una calefacción de 22, 23 grados, ¿vale? Que es porque el jamón, cuando está bueno, es cuando tiene chorreras, ¿no? Cuando el jamón empieza a gotear, ¿no? El jamón con chorreras, ¿cómo les llama, no? Ese es ¿por qué? Pues porque el jamón ha llegado a una temperatura de unos 27 grados. Cuando el jamón alcanza los 27 grados, el jamón sin grasa no tiene sabor. Si no tiene grasa, el jamón no sabe a jamón. La grasa es la que aporta el sabor. ¿Cuándo le aporta esa grasa? Cuando el jamón alcanza los 27 grados, las grasas empiezan a fluir y son las que aportan el sabor. Entonces, si ustedes compran el jamón por Navidad y lo dejan en una parte de la casa, la despensa, la terraza o algún sitio donde no quieran que les molesten y que les gotee, ese jamón no tiene sabor. Ese jamón tendrían que pasarlo a casa, lonchear y esperar a que se tempere. ¿Qué pasa? Que se oxida. El jamón es cortado y degustado. Es lo mejor, cortar y tomar. Es el mejor momento óptimo de consumo, es ese. Cortamos y es cuando más rico está el jamón. Entonces, les recomiendo de calentarlo en boca. Si ustedes el jamón está frío, lo han cortado, les va a favorecer, porque si ha venido el jamón de la cesta de Navidad y está un poco tierno, pero hay que comer, que es Navidad, esa loncha les va a ayudar, porque al estar el jamón contraído, frío, van a lonchear mejor, porque un jamón que esté a una temperatura de 27, 30 grados y esté blando, empieza la carne a bailar y no son capaces de hacerse con él, ¿no? Empieza a bailar y no se hace con él. Entonces es interesante que el jamón, si está un poquito blando, esté frío, pero lo calentamos en boca. Para degustar un buen jamón tienen que ocurrir 4 cosas. Que el criador no tenga prisa en criarlo, que el maestro jamonero no tenga prisa en curarlo, que el cortador no tenga prisa en cortarlo y que el cliente final no tenga prisa en degustarlo, sino que cuando tome usted el jamón lo disfrute. Dese cuenta que nosotros tenemos 35, 36 grados, ¿no?, de temperatura corporal. Cuando entra el jamón en boca lo aguantamos y se expresa. Si nos lo metemos a la media vuelta, hemos engullido jamón, pero no hemos disfrutado de él. Entonces, el momento es muy importante, que si el jamón está frío, lo degusten en boca. En boca calienten para que se exprese. Vamos cortando la pieza. Un secreto para que la loncha les salga fina, siempre deben de ir viendo el cuchillo por debajo, ¿no?
que se vea. Cuando ustedes van cortando, que se vea. Pero que tampoco sea muy fina, porque una loncha de jamón muy fina no se vea nada. Es tan fina que se va, que tenga el grosor mínimo del filo del cuchillo. ¿No ven? Aquí ya estamos llegando al hueso de la cadera. Al llegar al hueso de la cadera hemos hecho un corte aquí y en vez de seguir así, nos giramos un poco. Nos colocamos en esta zona y cortamos hacia la cadera. ¿Por qué hemos hecho un corte en la cadera? Porque los cuchillos se desafilan al contacto con los huesos. Siempre que ustedes toquen hueso, el cuchillo se desafila. Yo, el sábado pasado, cuando terminó el taller de corte, yo sabía que los 5 cuchillos que se habían usado estaban para llevar a afilar, ¿no? Porque aunque les intentabas corregir, al final los veías. No, si ya llega hueso, ya no hay carne. Si tú haces una pequeña incisión antes, ahí ya no llegas a tocar el hueso y la loncha sale sin necesidad de cortar el hueso. Entonces, ese es el problema que tienen en sus casas, que les dura muy poco el cuchillo afilado. Enseguida tienen que llevarlo. Porque habitualmente, ¿dónde tienen los cuchillos en casa? En el cajón, claro. ¿Y saben qué ocurre en el cajón? Que los cuchillos se desafilan por microgolpes. Cada vez que usted abre y cierra el cajón, los cuchillos chocan. Muy poquito. Pero yo hice un curso de afilado y nos pasaban los cuchillos por microscopio y veíamos cómo los cuchillos estaban dentados. Estaban dentados, ¿por qué? De los microgolpes. Entonces yo siempre, o un imán, bueno, lo mejor es su funda. El cuchillo cuando lo compran tiene su funda. Lo mejor es mantenerlo en su funda. Y luego lo tienen o en el taco, a mí me gusta el de silicona, o en el imán. Pero nunca en los cajones. Ningún tipo de cuchillo, porque cuando vayan a utilizarlo no van a funcionar. Yo en condiciones normales, a no ser que haya un taller como el del otro día, yo puedo cortar 15, 20, 30 jamones sin tocar el cuchillo. Darle un poquito de chaira, sientas el filo y ya está. Las chairas que tienen ustedes en casa son chairas con muchas estrías, ¿no? Claro, esas estrías lo que ustedes consiguen es que el cuchillo quede dentado. Queda dentado y si no, cuando ustedes cortan, van cortando, si escuchan el corte, sonará. Es porque están serrando. Es tan fino que ustedes no lo aprecian, pero están serrando. ¿Qué hay que hacer? Sentar el filo. El filo, si se dan cuenta, las mías son lisas. Son lisas. Porque esto no afila. Esto no es para afilar. Para afilar, afila el afilador, ¿no? Que el vaciador. Esto es para sentar el filo. ¿No se acuerdan los barberos cómo cogían las navajas sobre un cuero y le daban? No estaban afilando, estaban sentando el filo. Para afilar tienen que ir al vaciador, ¿no? Entonces, las chairas no afilan. Las chairas sientan el filo. Siempre que el cuchillo tenga que afilar, tienen que ir a un vaciador. Para que el vaciador les afile el cuchillo. Y sobre todo, lo que les decía, más vale prevenir que curar. Es mejor evitar que se desafile a estar todos los días desafilando. ¿Por qué? Porque se comen los cuchillos. Mis cuchillos están intactos. No se piensen que lo compré la semana pasada. El cuchillo puede tener 5 o 6 años. Yo todavía no he tirado un cuchillo en 20 años que llevo cortando. Nunca. ¿Por qué? Pues porque lo afilamos lo menos posible, solo lo mantenemos, no lo vaciamos. Una vez al año le das, lo llevas al vaciador, te lo retoca y ya lo mantenemos. Yo lo mantengo con una maquinita que es un polvo de diamante y demás, pero para tocar muy poco. Que esa maquinita, la última parte es un cuero que te sienta el filo. Entonces tienen que
que evitar que los cuchillos se desafilen. ¿Y cuchillos? ¿Cuántos han comprado para sus casas de esos de 3 a 7 euros? ¿Cuántos cuchillos jamoneros han comprado? Muchos. Hay que comprar un cuchillo una vez. 20 euros, ¿eh? No se piensen que estoy hablando de 100 y pico. 20 euros. Pero un cuchillo de calidad. Un cuchillo que les aguante. Un cuchillo con un buen acero. Les va a aguantar. Entonces, en vez de hacer muchos pequeños gastos, solo uno. Y para casa, para cortar el jamón, con que tengan un buen cuchillo jamonero y el cebollero que tienen, es suficiente. El cebollero para irle quitando la piel que vayan a usar. Si son muy chuminosos, la puntilla, ¿vale? Si no está arqueada, pues más rígida, pero la puntilla para quitarle pequeñas impurezas que te quedan, ¿no? Pero no mucho más. El cuchillo jamonero es para cortar jamón, solo. No quita cortezas. No quita cortezas, porque quitar la corteza con un cuchillo jamonero es como si se pone a serrar el hueso. El cuchillo jamonero solo es para lonchear. De hecho, tiene un filo a 15 grados, es un filo muy fino, ¿vale? 7 grados y medio por otro lado, y sin embargo estos ya tienen un filo mucho más vastos. ¿Por qué? Pues que es para otra labor. Esto, si ustedes cortan con este cuchillo, les sale una loncha de 8x8, o sea, una loncha gorda. ¿Por qué? Porque ya el filo es gordo. Entonces no les puede salir una loncha fina. Entonces, tengan claro de que el cuchillo jamonero solo corta jamón. No tiene otra función. Bueno, si son muy amantes de curar los salmones en casa y demás, o las truchas, también es para ese uso. Cuando quieren lascar lonchas finas. Cuando quieren sacar lonchas finas, utilicen esta herramienta. Si no, solo vale para eso. No, voy a sacar las filetes de la pechuga de pollo, que este cuchillo corta muy bien. No, para las pechugas de pollo es otro. Este es solo para jamón. Entonces, tengan claro que es muy importante el mantenimiento. ¿Por qué es importante el mantenimiento? ¿Saben que los mayores accidentes domésticos son cortando jamón? Hay infinidad a lo largo del año de accidentes domésticos cortando jamón. ¿Por qué nos cortamos jamón? Porque los cuchillos no están bien afilados. A la gente no, ese cuchillo yo no lo toco, que está muy afilado. Si el cuchillo está muy afilado, usted no hace fuerza. Usted coge la pieza y lonchea. Si el cuchillo no está afilado, usted tiene que hacer fuerza. ¿Qué pasa? Que al hacer fuerza el cuchillo se escurre, ¡pac!, tocamos. Y para cortar jamón no estaba afilado, pero para hacer una raja sí. ¿Por qué? Porque mandamos tanta fuerza que al escaparse, el golpe es tan fuerte que el filo nos corta. Entonces, es muy importante, para no cortarse, tener un cuchillo bien afilado. Cuanto más afilado esté el cuchillo, menos accidentes domésticos habrá. Hay otra norma muy clara, y es que cuando el cuchillo se cae, del suelo no pasa. Seguro que habrán visto más de una vez que es un cuchillo e ir a cogerlo. El cuchillo siempre cae así, porque el peso está aquí. Entonces, si el cuchillo cae así, siempre que usted vaya a cogerlo, lo abraza de la hoja. Y eso es un corte. Cuando coge el cuchillo, paso atrás y de ahí al fregadero. De ahí no va a pasar. Nunca intenten coger un cuchillo. Siempre cuchillos bien afilados y el cuchillo del suelo no pasas. Con esas dos cosas que le queden claras, evitaremos muchos accidentes domésticos. Porque hay muchísima gente que ya les da miedo cortar jamón. Tenía una amiga, es cortar, sí, buah, yo es que no corto, me corté una vez y ya no corto más. Qué pena, ¿no? No disfrutar de algo que tanto te gustaba por un accidente doméstico. Pues vamos a evitarlo con el cuidado de las herramientas. ¿Qué es otra parte importante
Hay una parte muy importante y es que el jamonero no se mueva. No van a tener todos máquinas profesionales en su casa porque no es su forma de vida. Pero hay muchos trucos para que el día de Nochebuena no esté el cuñado sujetando la pata y el otro con el cuchillo porque ese nos tambalea, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues cogemos y al jamonero que tenemos en casa, simplemente con ponerle una tabla que tenga 20 por 30, una tabla pesada, ¿vale? Ahí, con esa tablita, lo cogemos y le damos un refuerzo. ¿Qué pasa? Que le estamos dando estabilidad, porque el jamón no se mueve. Si le damos estabilidad, el jamonero no se mueve. Simplemente eso, y le ponemos un poquito de silicona abajo. Le ponemos un poquito de silicona abajo y le damos estabilidad al jamonero para evitar accidentes, evitar que no se nos mueva. Lo más importante es la tabla. ¿Por qué? Porque el agarre casi todos lo traen. Con un buen agarre casi todos lo traen. Pero la tabla es la que nos da la estabilidad para que ustedes no pierdan ese momento. Hay formas también curiosas de levantar para que el jamonero le quede más recto, ¿no? Pues simplemente con que le coloquen un taquito de madera, casi todos sus jamoneros seguro que tienen un pincho atrás, ¿no? Eso es malísimo. Eso es un foco. Ese tornillo que lleva abajo, donde se apoya aquí, eso es una herida. Si estamos diciendo que vamos a evitar que al jamón descubrir lo demás, ese pincho es una herida. Entonces, tenemos que quitar eso. ¿Para qué nos sirve? Pues que el carpintero nos hace un taquito un poco con esa forma, y con un taladrito y ¡pum! Cuando queremos que el jamón suba, le colocamos el taco y el jamón sube. Entonces, de estar así, se nos convierte aquí. Y ya cortamos más recto, con ese poquito, ¿vale? Con ese poquito subimos. Entonces, son trucos que a ustedes les harán de que no haya accidentes en casa. Hombre, si a alguien le apetece tener un buen equipo, cada vez hay más, pues como el que prefiere un buen coche, ¿no? Son caprichos. Pero si no, simplemente es una forma de solucionar problemas domésticos. Así que esa es un poco. Ahora están preparándoles, porque vamos a hacer un maridaje. Vamos a maridar con una cerveza artesana con jamón. ¿Ustedes qué opinan? Ya que tienen los platos cerca, ¿qué opinan de este pata negra? ¿Qué aspecto visual tiene este pata negra? Tiene buen aspecto visual, ¿no? ¿Qué dirían que es? ¿Cebo? ¿Recebo? ¿Campo? ¿Qué dirían que es este jamón? No ha empezado la cata, ahora tiene que maridar con el jamón y la cerveza. El jamón hay que esperar un poco. Ahora vayan analizando el jamón para ver qué tipo de jamón es. Queda un plato. A ver. ¿Cómo llevamos la cata? ¿No ven? Vamos bajando la pieza plana,
simplemente con 2 cortes que le hemos hecho. Falta, claro, para Fernando y para mí, y para la cata, y uno más. Vale, perfecto. Bueno, este es el último. Pues como han podido ver, el jamón ha bajado recto en todo momento. El jamón ha ido bajando recto, la pieza ha ido bajando recta. ¿Lo ven? Ahí, como la pieza ha bajado recta, simplemente con un cortecito aquí y un cortecito ahí. La pieza va bajando recta. Entonces, el aspecto visual, cuando ustedes se encuentran esta pieza en casa, les invitará a seguir cortando, a seguir comiendo, ¿no? Es lo que hablábamos. Siempre que busquemos respeto a la pieza, cariño, y que no vayamos al degüello, ¿no? Sino que cortemos como todas las cosas que se hacen, ¿no? Con amor, con paciencia, disfrutaremos de un producto súper saludable como es el jamón. Ahora ya mi compañero está terminando de servir las últimas copas de cerveza y haremos el maridaje, el sumiller, hará la cata para que analicen el contraste que tiene este jamón de pezuña negra con la cerveza artesana. En breve vamos a dar. Entonces, por mi parte, la masterclass ha finalizado. Espero que les haya quedado algunos conceptos y que hayan aprendido bastante de esta masterclass. Gracias, Villarrubia. Gracias.